Hola, saludos. Estoy compartiendo con ustedes este video de química donde explicaré la nomenclatura de los óxidos. Soy María del Pilar Osorio Jiménez, docente de la Institución Educativa Técnica Francisco Cartucielo de Sabana Grande. Bienvenidos. Tenemos que las sustancias compuestas o compuestos químicos se dividen en dos grandes grupos, los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que tienen en su composición al átomo de carbono. Los compuestos inorgánicos presentan distintos elementos diferentes al carbono. Se caracterizan entonces por no contener carbono. Por ejemplo, la sal de cocina, el ácido de batería, la cal. Los inorgánicos se clasifican de acuerdo a las funciones químicas inorgánicas en óxidos, hidróxidos o bases, ácidos y sales. La Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, IUPAC, diseñó el sistema de nomenclatura inorgánica, el cual nace de la necesidad de los científicos de diferenciar las sustancias. Para nombrar los compuestos químicos existen tres tipos de nomenclatura: la stock, la nomenclatura sistemática o estequiométrica y la nomenclatura tradicional, clásica o funcional. Estudiemos a los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento de la tabla periódica con el oxígeno. Se clasifican en óxidos básicos o metálicos y óxidos ácidos o no metálicos. La nomenclatura stock, la primera que vamos a estudiar, nos indica que debemos nombrar a los óxidos con la palabra genérica óxido de, seguido del nombre del elemento, y al final, entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Miremos el primer ejemplo, Cu2O. Este compuesto tiene cobre y tiene oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es -2, está en la parte de arriba, y el cobre tiene número de oxidación +1. La nomenclatura stock me está indicando escribir primero la palabra genérica óxido de. Luego viene la palabra que me identifica el elemento, es decir, el nombre del elemento. En este caso es el cobre, entonces se coloca cobre. Y al final, en números romanos y entre paréntesis, debo colocar el estado de oxidación del cobre. En este caso, el cobre tiene 1. Entonces, coloco así y me quedaría óxido de cobre 1. El siguiente ejemplo es parecido al anterior, pero aquí nos damos cuenta que el cobre ya no va a tener número de oxidación +1, sino el número de oxidación del cobre es +2. Seguimos con las mismas indicaciones de la nomenclatura stock. Óxido de cobre, y al final vamos a colocar el número de oxidación, que en este caso es 2, en números romanos entre paréntesis, quedando así el nombre. Continuamos con el siguiente compuesto, que es FeO. Tenemos oxígeno al final, entonces identificamos que es un óxido. Al principio tenemos el hierro. Colocamos los estados de oxidación. El oxígeno trabaja con -2 y el hierro en esta ocasión trabaja con +2. La nomenclatura stock nos indica que debemos escribir la palabra genérica óxido de. Luego el nombre del elemento que acompaña al oxígeno, que es el hierro, óxido de hierro. Y al final debo colocar entre paréntesis y en número romano el estado de oxidación del hierro. En este caso es 2.
El siguiente ejercicio es también hierro y oxígeno, pero aquí tenemos unos números que están localizados en la parte de abajo que se llaman subíndice y eso hace que el nombre cambie. Observamos que el oxígeno aquí trabaja con -2, su estado de oxidación, y el hierro, su estado de oxidación es +3. Entonces escribimos óxido de, que es la palabra genérica, hierro, porque es el elemento que acompaña al oxígeno, y al final el número 3 en romanos, porque es el estado de oxidación del hierro. Seguimos con este compuesto, tiene mercurio y tiene oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno -2 y el estado de oxidación del mercurio +1. Comprobamos que sea un óxido, tiene mercurio y oxígeno, entonces óxido de mercurio y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación del mercurio, en este caso es 1. Por último tenemos este compuesto muy parecido al anterior, pero ya aquí no encontramos el subíndice que acompañaba al mercurio. Aquí hay mercurio y oxígeno. El oxígeno trabaja con -2 y el hierro con +2. Es un óxido de mercurio y entre paréntesis voy a colocar el estado de oxidación del mercurio, que en este caso es 2. Continuemos con la nomenclatura sistemática o estequiométrica para los óxidos. ¿Qué me dice? Que hay que nombrar haciendo uso de los prefijos griegos que indican la cantidad de átomos de cada elemento. Es decir, colocamos el prefijo, luego la palabra genérica óxido de, luego otro prefijo y terminamos con el nombre del elemento. En esta tabla encontramos los prefijos con los números correspondientes a los átomos existentes. Por ejemplo, si tenemos un solo átomo, vamos a colocar el prefijo mono. Si tenemos 2, el prefijo di. Si tenemos 3, el prefijo tri. Tenemos 4, el prefijo griego es tetra. El primer ejercicio es CuO, es decir, es un óxido, ¿sí? Y si nos piden que le demos el nombre sistemático, lo primero que hay que verificar es cuántos oxígenos hay. Como hay un solo oxígeno, yo debo colocar el prefijo, que en este caso, como es 1, coloco mono. Luego coloco óxido de. El cobre, que es el elemento que acompaña al oxígeno, hay uno solo. Por lo tanto, también coloco mono y coloco luego el nombre del elemento, quedándome el nombre monóxido de monocobre. Aclaro, también se puede encontrar monóxido de cobre. El siguiente ejercicio tenemos Cu2O, muy parecido al anterior, pero aquí ya tenemos una diferencia. Por lo tanto, ese número 2, que es el subíndice que acompaña al cobre, ya me va a dar un nombre diferente al anterior. Entonces, verificamos cuántos oxígenos hay. 1. Entonces coloco mono, óxido de. ¿Cuántos cobres hay? 2. Entonces coloco di, cobre. El nombre queda monóxido de dicobre. El siguiente ejercicio vemos que tiene cloro y hay un subíndice 2, un oxígeno y un subíndice 5. ¿Cuántos oxígenos tiene ese compuesto? 5. Entonces el prefijo es penta. Óxido de. ¿Cuántos cloros hay? 2. Entonces coloco el di, que es el prefijo, y el nombre del elemento, que es cloro. El nombre quedaría pentóxido de dicloro. Tenemos acá otro óxido de cloro, pero
tienen unos subíndices que los diferencia del otro. Entonces, ¿cuántos oxígenos tiene este compuesto? 3. Coloco el prefijo tri, óxido de, el cloro. ¿Cuántos cloros hay? 2. Entonces coloco dicloro. Al final queda dióxido de dicloro. El último ejercicio, tenemos otro óxido de cloro, también diferenciándose por los subíndices. Y tenemos allí entonces que el oxígeno tiene 7. El prefijo será hepta. Óxido de, hay 2 cloros, coloco dicloro. Al final me quedo con el nombre de heptóxido de dicloro. Seguimos con la nomenclatura tradicional, clásica o funcional para los óxidos. Me indica que se debe nombrar con la palabra genérica óxido. Aquí desaparece el de, luego la raíz del nombre del elemento y va a estar terminada con el sufijo oso o ico según el elemento actúe con su mayor o menor valencia. Primer ejercicio. Cu2O. Necesitamos ver que en la tabla periódica el cobre trabaja con 2 valencias, con +1 y con +2. En este caso, como trabaja con +1, es la menor valencia y la terminación va a ser oso. Entonces, la nomenclatura tradicional me indica que debo colocar la palabra óxido. Luego, la raíz del elemento, como es cobre, el cobre viene de una raíz que es cuprum. Y voy a terminar la palabra con la terminación oso porque el cobre allí está trabajando con la menor valencia. El nombre quedaría óxido cuproso. Aquí observamos que el cobre trabaja con otra valencia, con +2. En este caso, +2 es mayor que +1. Por lo tanto, la terminación va a ser ico. Óxido ico. El nombre sería óxido cúprico. En este ejercicio, donde tenemos al mercurio y al oxígeno, el mercurio trabaja en este caso con +1, es decir, con la menor valencia. Óxido, como es el mercurio, necesito colocar la raíz de ese nombre y la terminación oso porque está trabajando con la menor valencia. El nombre queda entonces óxido mercurioso. Aquí verificamos otro ejercicio con mercurio y aquí utiliza la valencia +2. Quiere decir que es la mayor valencia. La terminación debe ser ico. Óxido, la raíz del elemento y la terminación ico. El nombre queda óxido mercúrico. Y por último, encontramos al hierro y al oxígeno. Si vamos a la tabla periódica, el hierro trabaja con una valencia de +2 y de +3. En este caso está trabajando con +2, quiere decir que trabaja con la menor valencia. La terminación debe ser oso. Entonces colocamos óxido. El hierro proviene de un nombre que es ferrum. Colocamos la raíz de ese nombre y la terminación oso porque trabaja con la menor valencia. El nombre queda óxido ferroso. Muchas gracias por su atención.